Aquí. ¿Listos? Entonces, vamos a continuar con esto porque de verdad es una larga marcha, ¿sí? A través de la teoría de Galois. Y como lo comentaba antes, no es solo teoría de Galois, sino algunas teorías de Riemann, algunas teorías de Poincaré, en una conjunción en Grothendieck que es importante, ¿no? Conocer. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Si recuerdan algo de la teoría de Galois, vamos a empezar como por ahí, ¿sí? Como la esquina izquierda y como que vamos a desplazarnos un poco por este pizarrón y ya luego les muestro más cosas, ¿sí? Otros documentos. Entonces, ¿alguna duda que tengan? Importante que tengan la idea de qué es un esquema. Un esquema, ¿cierto? Como lo estaba diciendo antes, es un pegamiento especial de una estructura que es topológica. Tal vez ahí en el video va a aparecer. En principio es algebraica, pero también es topológica, ¿sí? Entonces, una estructura es un pegamento, el esquema es un pegamento de estructuras que son algebraicas y topológicas que vienen de la teoría de anillos y es lo que se llama, digamos, o piénsenlo así, hay dos conceptos, lo local y lo global. Entonces, lo local quiere decir, localmente, un esquema se va a ver como el espectro de algún anillo conmutativo, ¿sí? ¿Qué es el espectro? Es el conjunto de ideales primos. Entonces, esa es una idea, digamos, para recordar un poco. Sí, el esquema es un pegamiento de alguna forma de muchos esquemas, ¿sí? Perdón, muchos espectros de anillos son copias de espectros, ¿sí? Localmente lo podemos ver así. Y si quieren recordar un poco o tener esa idea, digamos, de lo local y lo global o qué es un esquema, si ustedes conocen o estudian un poco, no variedades algebraicas, sino variedades topológicas o diferenciales, ese tipo de variedades localmente son una copia, ¿sí? Localmente se ven como una copia de algún R a la N, ¿sí? O un C a la N. O sea, son copias de espacios vectoriales finitos, ¿cierto? Localmente se pueden ver en una vecindad o en un abierto, ¿cierto? Como copias de eso. Entonces, eso es como en la geometría, ¿no? En la topología, variedades topológicas. Pues en este contexto también va a pasar eso. Localmente van a ser algo, una estructura algebraica y topológica que se llama un esquema, ¿sí? Esa es la idea, digamos, general. Para empezar, si lo ven acá arriba, el profesor empieza con un tema. El primer tema se llama geometría anabeliana. Hace 2 semanas hablamos un poco de estos términos. ¿Qué es la geometría anabeliana? En la segunda parte hoy del seminario vamos a profundizar un poco más en esa geometría. Sí, va a hablar Ismael un poco sobre eso, pero yo voy a empezar como una introducción a los conceptos para que los tengamos ahí como en la mente y cuando Ismael nos hable, entonces ya los tengamos bien, ¿listo? Entonces, el concepto claro es, inicial es, qué es la teoría o qué nos dice la teoría clásica de Galois? Pues es una correspondencia, ¿cierto? O como lo podemos llamar, depende en unas condiciones, se llama una conexión. Hay una relación entre dos mundos, ¿cierto? Esos mundos los podemos ordenar de alguna forma. Estas figuras que aparecen ahí se llaman retículas o retículos, no sé cómo los llaman ustedes, pero es una forma de organizar, ¿cierto? Van a haber un mínimo, un máximo, ¿cierto? Un subconjunto. En este caso vamos a ordenar por la contenencia, ¿cierto? Porque son campos o cuerpos y al otro lado tenemos grupos, ¿cierto? Entonces vamos a relacionarlos con contenencias, pero en principio se puede esto generalizar en algunos otros contextos. Necesitamos una relación de orden en cada, digamos, contexto. Y en la teoría de campos,
¿qué es lo que tenemos en lo clásico? Pues lo que recordamos, ¿no? Que un campo, ¿cierto? Hay un campo base, pero ese campo le falta algo, ¿no? Al campo le falta algo. Entonces, ¿dónde aparecen esos problemas? Pues al estudiar otro anillo que es muy familiar para nosotros, que se llama el anillo de polinomios. Sí, está metido por ahí. En la geometría algebraica también está, ¿no? Pero el anillo de polinomios es muy importante. Entonces, a mí me parece que debemos estudiar, entender bien el anillo de polinomios, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un anillo de polinomios, pues tenemos un polinomio sobre un campo, ¿cierto? Ese anillo se comporta muy bien. Entonces, por ejemplo, no sé, los racionales, los reales, depende de cierto del campo, pero a veces como que se queda un poco corto y necesitamos ampliar nuestro panorama. Entonces hay polinomios como sencillos como x a la 2 menos 2, ¿no? O sea, que la raíz es, ¿cierto? Menos 2 menos raíz de 2 y raíz de 2, por ejemplo, ¿cierto? Pues algo tan simple, ese polinomio que tiene coeficientes racionales, ¿cierto? X a la 2 menos 2, pues ¿qué pasa? No tiene un representante en los racionales, ¿cierto? Raíz de 2 es como el enigma de hace 2000 años. ¿Qué es raíz de 2? Pues es algo que se sale de los racionales, ¿cierto? Y pues encontramos algo que nos ayuda, que se llaman los reales, pero en realidad no necesitamos los reales, ¿cierto? O sea, solo necesitamos extender los racionales porque surgió un pequeño problema, ¿cierto? Eso se llama una obstrucción. La obstrucción no es mala siempre, o sea, o sea, lo mejor es que como hay obstrucciones, entonces podemos construir otro campo, ¿cierto? Pero ese campo va a ser intermedio, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues que tenemos los racionales por debajo y por encima tenemos los reales y en la mitad va a estar ese campo, ¿no? En este caso es un campo real, ¿cierto? En otros contextos vamos a tener por encima los complejos, ¿cierto? ¿Cierto? O hay otros campos, ¿cierto? También podemos estudiar algo. Sí, Esteban, dime. Aquí con el término de obstrucción y el problema que refleja, porque digamos es como una terminología muy usada, ¿te Desarmeada, sí. refieres como de alguna forma al planteamiento de una propiedad universal? Es decir, por ejemplo, encontrar el mínimo campo que resuelve la Sí. ecuación polinómica. Lo que tú dices es la solución de la obstrucción. O sea, surge un problema, pues no necesariamente es imposible. Entonces, lo que digo es que la existencia de la obstrucción inicial nos ayuda a construir nuevas estructuras, ¿sí? Como otro campo, ¿cierto? Una extensión, el campo mínimo donde tengamos, ¿cierto? Nuestro raíz de 2 y menos raíz de 2, ¿cierto? Que no tenemos que irnos hasta los reales, ¿no? Porque la construcción de los reales fue, pues, para la densidad o otros problemas topológicos, ¿no? Acá estamos solo en álgebra. ¿Qué hacemos? Pues solo extendemos los racionales a una, ¿cierto? Y tenemos una extensión es finita. O sea, es importante esta palabra, finita. Sí, la vamos a ver más adelante. O sea, necesitamos entender las cosas finitas. Y en algún sentido, lo que iba a decir antes, en algún sentido necesitamos una estructura, piénsenlo así, que sea como un pegamiento de cosas finitas. Sí, si pegamos cosas finitas, ¿qué pasará? O sea, ¿cierto? Podemos calcular. Ese pegamiento, lo que vamos a ver después, va a llevarnos a una estructura que se llama una estructura profinita. Pegar cosas finitas mediante un procedimiento que se llama un límite de un retículo como este que les estoy mostrando de cosas finitas me lleva a algo que se llama una estructura profinita. Si la ven por allá arriba, creo que está en el pizarrón. Entonces,
a mí me parece, es lo importante. O sea, parece que lo finito es como muy simple, tal vez es sencillo de entender, de calcular. Y lo que necesitamos es entender unas estructuras que sean límites, ¿no? Tenemos aquí cuatro cosas, pero ahora queremos el límite de esas cosas. Siempre en un tipo de retículos así podemos construir lo que se llama un límite, ¿sí? Entonces, en ese límite de cosas finitas, ¿qué pasa? Puede que sea una cantidad infinita de cosas finitas, ¿cierto? Cuando yo menciono cosas finitas, quiere decir que o la dimensión es finita o la cardinalidad finita, ¿cierto? Estamos hablando de eso. Entonces, tenemos también una idea de dimensión, ¿cierto? En los campos, ¿cierto? Entonces, bueno, va a estar relacionada con el grado del polinomio y todo esto, ¿no? Pero miren que los polinomios son importantes, ¿cierto? Aquí solo en la teoría de Galois, pero en la geometría algebraica también, ¿no? Y del otro lado tenemos algo tal vez más difícil de entender, que fue la invención de Galois, ¿no? O sea, tal vez la gente no conoce mucho esto de, o cuando, bueno, cuando estudias como la teoría de Galois, como que no te dicen un poco sobre esto, pero la invención de Galois en realidad fue esta, o sea, el grupo de permutaciones de las raíces. ¿Qué pasa? Tenemos dos raíces, ¿cierto? Raíz de 2 y menos raíz de 2. Pues tenemos una forma, ¿cierto?, de pasar de una a la otra, como una especie de conjugación, ¿cierto? O del negativo al positivo, ¿cierto? Podemos. Pero ¿qué pasa? Eso, aquí hay una palabra que pone el profesor en rojo, en la esquina izquierda, en rojo dice, bueno, INB, ahí está hablando de un adjetivo que es, bueno, a ver si lo digo bien. Y, o sea, son objetos o, bueno, elementos tal vez, que son como invisibles al campo, ¿sí? O sea, en los racionales no existen, ¿cierto? No existen. Es como, yo siempre me hago como una idea de, en, en, en dos dimensiones, si nosotros vivimos en dos dimensiones, las cosas que están en tres dimensiones no existen para nosotros. O sea, en principio, ¿no? O sea, no las vemos, ¿no? No se ven, son invisibles, ¿no? O si estamos en tres dimensiones acá en el espacio, las cosas de cuatro dimensiones son difíciles de ver, ¿no? O no las vemos, ¿cierto? Ese es como el adjetivo de invisibles, ¿cierto? Creo que hay otro adjetivo también, como indivisibles, no. Bueno, hay otro adjetivo similar para este tipo de raíces. Los racionales no las pueden capturar, por eso se salen, ¿sí? Es como otra dimensión, ¿no? De los racionales. Y pues Galois se dio cuenta que hay una relación. Dime, Esteban. Sí, con eso de invisibles te refieres a agregar variables trascendentes, o sea, como por ejemplo lo que es pi para los números algebraicos, o es simplemente por ser soluciones de otra ecuación algebraica no relacionada por no tener la Mm. simetría, entonces no los vería. Sí, ahí es donde sí, esa parte es importante. O sea, yo estoy hablando siempre de lo algebraico, ¿no? Lo algebraico siempre es como solución de polinomios, ¿cierto? Pero lo que mencionas se llama trascendencia, ¿cierto? La trascendencia es algo que ni siquiera podemos ver, ¿cierto? O sea, tenemos que construir como algo ideal, que en este caso van a ser los reales, ¿cierto? ¿Cierto? Los reales que contienen toda esa parte de trascendencia. A mí me parece muy importante los nombres o los adjetivos, ¿cierto? Matemáticos, digamos, porque, o sea, algo que trasciende, ¿no? O sea, como que, ¿qué sería lo contrario a trascender, ¿no? O sea, siempre que pensamos como trascender es como si fuera otro mundo, otra vida, ¿cierto? Algo así. En este caso es que los números trascendentes como los que mencionas, pues se salen ya de nuestra visión, ¿no? Ya sí los podemos incluir por ahí, pero ese conjunto es lo que hace especial los números reales. O sea,
Si cualquier número fuera algebraico, ¿cierto? Si recordamos, algebraico es que es solución de polinomios, ¿cierto? Es una solución de un polinomio. Pues no sería como tan atractivo los reales, ¿no? O sea, también en la idea de pensar en los reales, ¿para qué, no? Los reales, pues, como también algo topológico, ¿cierto? Algo eh, denso, ¿cierto? La densidad es importante. Entonces, como que hay muchos vacíos, ¿no? O sea, en lo algebraico parece que todo fuera como con hoyos, ¿cierto? Como muy discreto. Y pues los reales es algo que ya completamos, ¿no? Es ese continuo. Entonces está lo discreto, que son estos campos reales, perdón, racionales, pero los reales es algo, es el primer concepto que nosotros conocemos como continuo, ¿no? El continuo, ¿cierto? Este real. Entonces, pero existe algo más, ¿cierto? Ya conocemos una conjugación entre esas dos cosas, entre lo topológico, continuo y lo algebraico. ¿Cuál es? Pues los complejos, ¿cierto? Están los complejos, que es como esa unión, ¿no? De dos cosas de lo, eh, ¿cierto? Lo topológico, sí, tiene su topología, todo esto. Es cierto, tenemos el plano complejo, todo, pero tenemos una estructura algebraica también, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos como, ¿cierto? Es completo o de alguna forma eh, lo llamamos cerrado algebraicamente, ¿cierto? En los complejos, porque a los reales como que les faltaba algo, ¿no? Entonces, lo que le faltaba pues a los reales era lo algebraico, ¿cierto? La cerradura algebraica. Pero resulta que también hay otras cerraduras algebraicas, ¿no? No solo los complejos, sino otras cerraduras algebraicas de campos. Y ahí es donde surge lo importante y que Grothendieck quiso también estudiar. ¿Qué es, por ejemplo, la clausura o la cerradura algebraica de los racionales, ¿no? O la cerradura separable, o cierto, o normal, también existe, ¿no? Ese tipo de conceptos. ¿Qué es eso y cómo se entiende? Entonces, como que hay un diccionario que nos ayudó Galois a entender, que es esta correspondencia entre extensiones intermedias, ¿cierto? Campos intermedios y los grupos, subgrupos de lo que se llama el grupo de automorfismos, ¿no? Bueno, de la extensión esta. Entonces, esos subgrupos, esa clasificación, pues nos da una correspondencia, ¿cierto? En lo que yo llamaba como el orden, ¿cierto? Hay una correspondencia y esa correspondencia es completa, digamos, si en algún sentido yo tengo, ¿cómo se llama? Finitud, ¿cierto? La finitud de la extensión, separabilidad y otras cosas, ¿no? O sea, es el teorema de Galois, ¿no? El teorema pues, de la teoría de Galois nos da esa correspondencia, ¿no? Entonces nos ayuda como a entender un poco la otra parte, ¿no? La parte izquierda. Entonces la parte izquierda nos ayuda a entender que un poco, tal vez es difícil entenderlo, entonces lo entendemos a partir de los subgrupos, ¿cierto? Del grupo de Galois. ¿Me permiten un momento y ya regreso? Si quieren, lo que voy a hacer es voy a poner el video, a ver si lo pueden escuchar, a ver si carga. La aparición de ¿Se escucha? ideas centrales de, ¿Sí? pues desafortunadamente, Sí. jerárquicos, Espera, les iba a poner la primera parte superficies de Riemann, para que la escucharan. Ahí. los problemas de inversión en la variable compleja. Ya regreso. Específicamente, por ejemplo, si ustedes tienen la función z a la n de la variable compleja en la variable compleja, y ustedes toman un pequeño sistema angular de tamaño 2πn acá. Si toman este pequeño, no voy a escribir todo, pero lo voy diciendo. Si toman un pequeño ángulo de tamaño 2πn, mediante la exponencial, ustedes van cubriendo todo el plano complejo. Y entonces ustedes se dan cuenta que esta función es múltiple a 1.
Aquí tienen múltiples valores que van a dar a un mismo valor, es múltiple a 1. Es múltiple a 1. Y sabemos, o se sabe desde hace mucho tiempo, que las funciones múltiple a 1 no pueden ser invertidas. Entonces había dos maneras de proceder a la inversión. O restringir, para devolverse, ¿cómo se hace? Para invertir. Había dos maneras básicamente, o restringir un pedacito acá adentro y tomar un pedacito y para un pedazo tener un isomorfismo entre un pedacito de acá y un pedacito de acá. Por restricción se podía devolver la inversión. Pero la gran idea de Riemann, que además es una idea filosófica espectacular, es que podemos también devolver la inversión no necesariamente restringiendo, sino ampliando. Si restringimos a izquierda, vamos a tener un isomorfismo. Riemann dice, no restringamos a izquierda, sino ampliemos a derecha. Cojamos entonces múltiples planos como este, uno para este segmento angular, otro para el siguiente segmento angular, otro para el tercero, tienen una capa de planos, y pongan todos esa capa de planos, conéctelos entre sí. Cuando ustedes hacen ese regreso, ya no sobre solo este plano, sino sobre todos los planos pegados en un punto, eso les da una función 1 a 1 yendo de izquierda a derecha. Entonces, inversión vía expansión a derecha, una idea asombrosamente simple, pero muy profunda, en vez de restricción a izquierda. Y lo mismo, otro ejemplo muy conocido, la exponencial. Si ustedes toman la exponencial, se preguntan cómo invertir, cómo devolver la exponencial. Si uno hace unos pequeños cálculos sobre la exponencial, se da cuenta que ahora en vez de coger sectores angulares, coge este tipo de cortes de tamaño 0,2pi, un corte completo. Si ustedes cogen ese tamaño 0,2pi y lo recorren sobre todos los complejos, van a tener una copia de todos los complejos a la derecha. Entonces, con uno de estos cortes cubren una vez el plano. No podrían devolverlo porque ahora es múltiple a 1, pero de una manera aún peor. Este era un múltiple enésimo a 1, aquí es un múltiple infinitario a 1, si lo ven. Acá tenemos infinitas copias de esto hacia arriba y hacia abajo, mientras que aquí teníamos solo n sectores angulares para cubrir todo. Infinitas copias hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué hace Riemann? Toma infinitas copias del plano complejo, las pega entre sí y les da la superficie de Riemann del logaritmo. Entonces, esta es la superficie de Riemann de la raíz enésima de z. Aquí obtienen la superficie de Riemann, expandiendo a derecha, la superficie de Riemann del logaritmo de z. Entonces el logaritmo se obtiene de manera, ahí sí, 1 a 1, sobre toda la compleción externa de los planos complejos. Se pegan infinitos planos complejos entre sí y dependiendo del lugar, del plano complejo en el que nos situemos, sabremos que su imagen está o en esta banda, o en esta, o en esta, o en esta. Cada banda tendrá una hoja y dependiendo del lugar en que estemos situados en las hojas, nos devolvemos a la banda que toque de manera 1 a 1. Una idea tan simple como impresionantemente rica desde todos los puntos de vista. A partir de aquí se pueden construir superficies de Riemann en general, superficies de Riemann con huecos y con puntos en ellas. Ya hemos hablado de eso. Superficies de Riemann con puntos y con huecos. El número de huecos lo voy a determinar, lo voy a llamar G, número de huecos. Y el número de puntos lo voy a llamar N. Huecos, puntos. Entonces uno puede preguntarse cómo se comportan las superficies de Riemann con G puntos, con G huecos y N puntos. Vamos a darle un nombre a eso.
superficie de Riemann del logaritmo. Las superficies de Riemann con m puntos y g huecos las voy a llamar m sub gn. En realidad ahí hay una relación de equivalencia entre ellas, que no voy a insistir, será simplemente un isomorfismo entre superficies, y módulo equivalencia obtenemos este tipo de objetos que van a clasificar, digamos, la clasificación de las superficies de Riemann. Estos se llaman los famosos espacios móduli, unos espacios ligados de manera profunda a la variable compleja por su construcción, a la geometría, pero también a la aritmética, de una manera muy importante. Un caso particular interesante es M11, por ejemplo. Si ustedes miran M11, ¿qué va a hacer? Va a ser una superficie de Riemann con un hueco, por lo tanto va a ser un toro, y con un punto fijado. Entonces, básicamente, la geometría de las superficies de Riemann con un hueco y con un punto van a estar ligadas al entendimiento geométrico del toro. Pero si ustedes miran un momentito el toro se parece mucho. Si ustedes tienen un toro y hacen un corte en el toro, lo separan, les queda un cilindro, y si luego ese cilindro de nuevo lo separan, les queda una estructura de este estilo. Básicamente, si ustedes pegan estos dos, les queda el cilindro, y si luego pegan estos dos, les queda el toro. ¿De acuerdo? Entonces, estas estructuras geométricas están muy ligadas a los toros, y el entendimiento, digamos, aritmético de estas estructuras estaría muy ligado entonces a la geometría natural de los espacios M11. Ahora bien, estos son objetos que son muy conocidos en la aritmética. Estos proceden de una extensión muy importante a comienzos del siglo XIX de las funciones trigonométricas. Recuerden que las funciones trigonométricas surgen del estudio de este tipo de arcos. Toman el círculo, la longitud del arco, les da el arco seno, y a partir de ahí proyectan y obtienen el seno y el coseno. Entonces, el cálculo de longitudes de arcos en el círculo, tomando funciones inversas, le da las muy conocidas funciones trigonométricas. ¿Qué tal si ahora, en vez de trabajar con un círculo, trabajan con una elipse? Si trabajan con una elipse, el cálculo de los arcos en la elipse y toman sus funciones inversas, surgen las famosas funciones elípticas, comienzos del siglo XIX. Las funciones elípticas están gobernadas geométricamente por este tipo de objetos. Entonces, muy estrechamente, rápidamente, por la historia de la matemática, hay un ejemplo muy importante, clave aquí, que es entonces el caso M11, que son básicamente entonces las funciones elípticas. El entendimiento de las funciones elípticas es uno de las claves, lo podríamos llamar, es uno de los corazones del corazón de entender la aritmética. Y las funciones elípticas están gobernadas entonces por la geometría de estos objetos y cómo estos objetos recubren el plano. Entonces ese es el famoso grupo modular a coeficientes enteros de matrices cuadradas 2×2. El grupo modular actúa sobre estos paralelogramos en el plano complejo dejándolos invariantes y actúa de manera natural sobre las funciones elípticas. Es decir, detrás de esto hay gran cantidad de variables, mucha aritmética. Hacia allá vamos poco a poco. Y luego está Poincaré. De Poincaré ya hemos hablado, entonces podemos ir un poco más rápido. Poincaré. Entonces, en Poincaré aparece esta idea fundamental. Tienen un espacio topológico y el espacio topológico intenta ser capturado, en particular por su grupo de homotopía. Si ustedes se dan un punto X en el espacio topológico y toman todos los lazos sobre X, eso les da un grupo. Es el primer grupo de homotopía, o lo que Poincaré llamó el grupo fundamental del espacio topológico.
pi 1. Lo voy a llamar top aquí por razones que verán. Normalmente no se pone el top porque ya se entiende que pi 1 es topológico, pero aquí vamos a cambiar las cosas gracias a Poincaré. El grupo de homotopía de X asociado al punto X. Entonces, grupo fundamental topológico o primer grupo de homotopía también. Estos son entonces, como he venido señalando a lo largo de estas sesiones, algunos de los grandes construcciones de la matemática moderna. Entonces, ¿qué va a hacer milagrosamente Grothendieck? Va a tomar estas bases fenomenales de la matemática moderna y va a intentar empezar a organizar un programa de inversión de estas bases. Entonces va a empezar a inventar poco a poco algo que podemos llamar aquí el álgebra topológica. Hola, hola. Sí, acá estamos. Ok, ¿tienen preguntas de algo? Ay, creo que se fue. ¿Quién se fue? A ver. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea, ¿me puedo regresar un poquito? A ver. Hay varias cosas que él menciona que son importantes, que tal vez yo las mencioné ya, pero no sé si tienen dudas de algo. Si vieron, hay unos, esos que los MGN son como los importantes, ¿sí? Los espacios módulos. Esos son como los que hay que estudiar, ¿sí? O los que se estudian en lo que se llama esta geometría anabeliana, sí, que es lo que aparece aquí. Sí, entonces yo les decía como que uno empieza con, a ver, voy a regresar un poquito. Bueno, que uno empieza con el esquema, pero en realidad necesita más como geometría, ¿no? Y por eso va Grothendieck a crear lo que se llama la topología de tal, ¿sí? Esa es la idea como de él. Son los pasos que está dando el profesor ahí. Y a partir de la topología, pues si ya tienes una topología, pues ya puedes construir un grupo fundamental, ¿no? Ese es como el camino, ¿no? Este camino de ahí. Entonces, ¿sí conocen el grupo fundamental, el pi 1? O sea, hay dos, ¿no? El topológico y el algebraico. Y hay otro que se llama como la compleción. No sé si lo conocen. Eh, yo creo que estoy familiarizado con el topológico, que es el de los caminos identificados por homotopía, ¿no? Trayectorias de X a Y, Mm. cociente por homotopía, ¿no? Sí, sí, es el mismo el topológico, solo que digamos que aquí lo que cambia es la topología. Sí, la topología etal es más rica, más especial. Uno se puede ver en un caso especial la topología etal. Es un caso especial es la topología clásica, ¿sí? Pero en realidad de alguna forma generaliza el grupo fundamental también, o sea, el grupo topológico, ¿cierto? Porque después va a aparecer otro grupo que es el que yo, bueno, les mencionaba un poquito. Hay unos subgrupos especiales
¿cierto? O lo que se llama un retículo o retícula de subgrupos finitos. Entonces, un tipo de subgrupos finitos de este grupo fundamental, eh, cuando uno los pega, cuando uno hace el pegamiento de todos esos subgrupos, si uno pega todos esos subgrupos eh, en lo que es como un límite, se llama un límite profinito o un límite de tipo proyectivo, eso se llama la compleción profinita y es lo que aparece al final, ¿sí? Entonces, es una cuestión, digamos, algebraica, pero también topológica, es combinar cada cosa, ¿no? ¿Y vas a decir algo? Sí, mi pregunta era como, del lado algebraico, ¿cómo es que están llegando a estos grupos finitos para después ya combinarlos en el límite? Sí, o sea, se busca que esos grupos como que se parezcan un poco a los grupos de automorfismos, o sea, los grupos de Galois, se parezcan un poco, ¿sí? O sea, eso es lo que se busca. O sea, que tenga, que, bueno, que tengan orden finito, pero también, ¿cómo te digo? Después hay otra, esta es una forma de construirla, ¿sí? Construir ese grupo, ¿sí? Es este camino que muestra el profesor, pero hay otro camino, digamos, un poco más algebraico categórico, donde el grupo, creo que hablamos la vez pasada de esa definición, o sea, hace 2 semanas, hay una forma como categórica algebraica de hacer eso, ¿sí? Entonces, tal vez ustedes, o sea, eso es lo que va a hacer Ismael ahorita a las 7. Va a explicar un poco como este camino, o tal vez el otro camino, ¿sí? Es la otra forma, digamos, más algebraica, ¿vale? Esa es la idea. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta más? Entonces, si vieron, hay otra teoría, que es la teoría de las superficies de Riemann. Entonces, las superficies de Riemann es como, aparece el mismo nombre o el mismo adjetivo que les mencionaba, que se llama obstrucción. Si lo vieron en la explicación del profesor, tenemos una función y no podemos encontrar la inversa de esa función. Por ejemplo, la raíz de un número complejo o el logaritmo, que es la función inversa de la exponencial. Inicialmente hay una obstrucción, ¿cierto? O sea, la obstrucción es un problema que en principio no podemos resolver, pero lo maravilloso de esto es que la solución crea nuevas matemáticas, ¿sí? O sea, eso es lo como importante. ¿Qué es lo que pasa? Pues a partir del problema, sí, dime, Esteban. Sí, justo ahí llegaron mis comentarios antes de como precisar un poquito más este término de obstrucción, Sí, como si quisiéramos formalizarlo, porque bueno, insisto, es como muy usado en el trabajo de Grothendieck y también ah, pues en Midos, no sé, hay toda una cuestión en topología algebraica y topología mm, diferencial respecto a las obstrucciones en muchos problemas, pero que pues digamos, me da el aire de que es algo que, como que hay cierta idea, no sé si es algo que se plantea, como mencionaba, en términos ecuacionales, digamos, tal vez aquí en el fondo hay una mm, ecuación sí, que es la ecuación de invertir una función. mm, Eh, no sé, por ejemplo, en las teorías de bordismos y estas mm, cuestiones ah, en geometrías, ¿no? Que son como otro enfoque que agarró fuerza en el siglo XX, pero hablan mucho también con este término de obstrucción. mm, Mm,
No, Y como que siempre me es he en quedado así todo. como con Sí, la cosquilla, ¿no? sí. Este, o sea, está muy bien, pero siempre me falta así como ver una ecuación o un objeto explícito, ¿no? Para saber Sí, cuál es exactamente la abstracción. sí. Piénsalo, yo lo pienso de esa forma. No es solo una cosa, sino es una idea como filosófica. O sea, que tienes varios ejemplos. O sea, en cada contexto va a aparecer la obstrucción. Por ejemplo, viste que en la teoría de Galois está la obstrucción es que el polinomio no se puede factorizar completamente. O sea, las raíces no se pueden expresar, ¿cierto? O sea, no se puede factorizar el polinomio en ese campo, ¿cierto? En los racionales, por ejemplo. En las superficies de Riemann es lo que tú dices, ¿cierto? Es la fórmula, encontrar una fórmula para la inversa de la función, ¿cierto? Entonces, sí se puede ser, se puede encontrar algo como explícito, ¿cierto? Una fórmula, pero en cada contexto es como distinto, ¿no? ¿Sí? O sea, encuentras varias, puede que no solo haya una obstrucción, sino varias, ¿no? En otras, digamos, en geometría aparecen singularidades. ¿Sí? Tal vez la palabra singular o singularidad es como sinónimo casi de una obstrucción, ¿no? ¿Sí? Entonces podría tener que ver con eso, ¿no? Algo singular, ¿no? Algo que es especial, pero a partir del estudio de esas singularidades o de las obstrucciones, es donde aparecen como estas soluciones mágicas, digamos, o estas teorías de estos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Poincaré, Poincaré tenía un problema que se llama pues la conjetura de Poincaré, ¿cierto? Piensa lo que la conjetura no era que era algo imposible de hacer, ¿cierto? Pero había un problema, no se podía entender, no se podía resolver. Y pues nadie sabía en principio cómo resolverla completamente, ¿sí? Hasta como los 70 80 ya como que había una idea. Y en el 2000 algo, ¿cierto? 2002 2004 pues la resolvieron, ¿no? Hasta el 2006 pues salió como a la luz, pero en realidad la conjetura de Poincaré era entender una variedad algebraica, perdón, variedad diferencial, ¿sí? Un espacio topológico, ¿cierto? Con unas propiedades diferenciales. O bueno, no tanto diferencial, sino en principio solo topológico, ¿no? Sí, sí. Por medio de, así como en el caso de Galois, por medio de algo externo, que es el grupo fundamental, ¿sí? Como en el caso de las extensiones de campos, ¿cierto? Los polinomios y esto, no se podía entender hasta que se traslada, ¿cierto? Se soluciona o se busca otra, o como otro camino, ¿cierto? Y pues ahí surgen, ¿cierto? El grupo fundamental topológico en el caso de Poincaré. Entonces, o sea, es como que a partir de la idea de Poincaré, pues digamos que pues en lo que yo conozco no se solucionó completamente con solo las ideas de Poincaré, sino, por ejemplo, tuvieron que crear como herramientas en topología diferencial y otras cosas, geometría diferencial, ¿sí? Pero a partir de ese problema o conjetura o lo que sea, se crearon nuevas matemáticas, ¿no? O una forma de ver las matemáticas, ¿no? Si lo viste en lo que explicó el profesor ahí en la mitad, aparece lo que se llama el M11, 11, ¿sí? O sea, ¿cierto? Un hoyo, un hueco, ¿cierto? Una superficie de género uno con un punto, ¿cierto? Especial. Eso es un toro, ¿cierto? Una andona. ¿Y qué pasa con eso? Pues él menciona algo de las funciones elípticas y todo esto, pero en realidad esa fue la forma topológica o analítica que ayudó a entender, por ejemplo, si no sé si lo conoces, a entender lo que se llama el último teorema de Fermat, ¿sí? Aparece una conexión sobre cosas algebraicas y analíticas, o digamos, sí, sí, digamos analíticas, eh, pero no solo eso, sino topológicas. Ese entendimiento, es solo un lenguaje, sí, eso es un lenguaje, sí, ese lenguaje ayudó a entender cómo
poder solucionar o demostrar, sí, el último teorema de Fermat. Entonces, eh, al menos solo la notación, las ideas, digamos, de Riemann y todo esto, mm, o sea, ayudaron a entender otras cosas, ¿no? Creo que lo menciona el profesor, no solo geométricos, no solo algebraicos, sino algo que, digamos, me interesa mucho a mí es lo aritmético, ¿no? Hay también por debajo una cosa como aritmética, ¿sí? La idea de los esquemas inicialmente también era como aritmética, ¿sí? Los esquemas se crearon para solucionar algo que se llaman las conjeturas de Weil y es algo muy aritmético también, ¿sí? Si tú ves la teoría de Galois, también tiene aritmética por debajo, ¿sí? Algo que se llaman los campos de Galois, son muy aritméticos, ¿sí? Quería mencionar en ese caso, cuando tú tienes campos finitos, ¿sí? Eh, tú puedes también como es una especie de pegar muchos campos finitos, o lo que se llama como la clausura algebraica. Sí, y es lo mismo que se hace en cada contexto. Si tú ves, es como un límite de campos, ¿cierto? Que en este caso es como un pegamiento, una unión, ¿sí? Es como las mismas ideas, ¿sí? Son las mismas ideas, pero en diferentes contextos, ¿no? Y parece que funcionan o sea, parcialmente o totalmente en cada contexto. Entonces, como que era natural buscar una idea, lo que te digo del el grupo topológico, esta completación profinita, es eso. Esta extensión es finita. Espera a ver si miramos aquí en el video. eh, qué era lo que quería hacer Grothendieck? Pues entender ya ahora es, aquí está, bueno, el problema de la geometría nabeliana es entender las variedades a partir de ese grupo. ¿Sí? Eso que se va a llamar el grupo algebraico fundamental, ¿sí? Porque mira que cambiamos de palabra, ¿no? En principio era topológico, pero después va a tener propiedades algebraicas, ¿sí? Tal vez ahorita, si llega Ismael, nos explica un poco más, pero tiene unas propiedades algebraicas, ¿sí? Por ejemplo, eh, tiene que ver con las propiedades de los esquemas. O sea, los esquemas en principio son algo también topológico, pero tienen propiedades algebraicas, ¿sí? Piensa en una propiedad algebraica. Eh, por ejemplo, la neterianidad, o sea, que sea hay un concepto que se llama variedad o, bueno, esquema neteriano, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso es una propiedad en principio algebraica, si tú conoces pues, la teoría sí, algebraica, eh, pero eso quiere decir como una especie de finitud, o sea, quiere decir algo sobre finitamente generado y todo esto, ¿sí? Pero resulta que esa propiedad de neterianidad se lleva a una propiedad que también se conoce en topología, que es la compacidad. O sea, neterianidad es casi equivalente a compacidad, ¿sí? O sea, que algo sea neteriano quiere decir como que se puede cubrir por cosas finitas, ¿sí? Entonces, la neuterianidad, que es algo algebraico, se puede corresponder con algo topológico o geométrico, que es la compacidad, ¿sí? Entonces, así van a ver como un diccionario de cosas. Dime. Sí, sobre eso, digamos, hay como, creo que ese siempre ha sido como el tema de esto, que es el fondo que no es biyección, o sea, que no es un diccionario perfecto, sino que es Sí. conexión de Galois, ¿no? Mm. Que, digamos, ahí yo creo que es donde están como los temas, como por ejemplo, no es exactamente que ideal es equivalente a cerrado, Sí, sino que ahí hay una cuestión de, bueno, es en realidad como ideal radical, ¿no? Por ejemplo, sí, el el caso de lo, radical del ideal, sí. ajá. Si no es Y bueno, preciso, si no es preciso. correspondencias como más complejas que surgen, que, bueno, yo siempre he pensado, para entender estas teorías no hay que irse al caso ideal donde sí se Mm. corresponde biyectivamente, porque incluso en la propia teoría de Galois, pues, ese es el problema, ¿no? De cuando se tiene que un campo una extensión cumple las condiciones de Galois, ¿no?
Sí. Y justamente en entender esas condiciones de valor que no se cumplen, es que está la verdadera riqueza, ¿no? Mm, Eh, digamos, como en esta filosofía tal vez de obstrucciones, pues mm, es entender pues qué es lo que no permite la biyección para entender pues distintos modelos, ¿no? Pero sí. justo es como ahí donde voy, ¿no? Como que siempre he pensado yo que el misterio está en decir exactamente qué es la obstrucción o qué es lo Mm, que percibimos como obstrucción o cómo se puede mover uno en eso. Porque, digamos, por ejemplo, el caso de Riemann, dice, pues la solución es extender el codominio. Y digo, pues sí, sí. pero como que veo demasiadas formas de cómo extenderlo. Sí. Y ninguna de las que se me ocurrió es la de Riemann. Sí. O sea, eso es definitivamente el genio de Riemann y su Ah, sucesor. Pero la pregunta sería es cómo podría hacerle para entender, cómo plantear el problema mm, para que pueda llegar a la extensión de Riemann, ¿no? Para que pareciera algo natural y no sí. mágico, ¿no? Sí, sí, o sea, yo siempre menciono como que es mágico y cuando uno dice magia, quiere decir que es algo que no entiende, ¿no? O sea, De es como, acuerdo, ¿sí? completamente, sí. ¿Sí? O sea, no es que sea así que lo saques de la manga, pero, o sea, pareciera que Riemann hizo eso, pero en realidad no, ¿sí? Solo que es meterse a entender desde lo básico de sus ideas, ¿no? O sea, es como una consecuencia de todo su pensamiento, ¿no? Solo que para uno como que si se lo muestran así inmediatamente, no lo acepta, digamos, completamente, dice pues tal vez como que dice de dónde salió, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso, o sea, parece, digamos que ya conociendo a Galois, Riemann y Poincaré, parece como natural decir que Grothendieck trató de hacer lo mismo, pero pues con lo que él ya conoce, ¿no? Que el X ya no es un espacio topológico cualquiera, sino es un esquema, ¿sí? Entonces él hace lo mismo que hicieron ellos tres, o sea, como que une las ideas, porque piensa una cosa, cuando tienes esquemas, no sé si recuerdas, hay algo que se llaman como las fibras son anillos locales, ¿sí? Y esos anillos locales tienen un maximal, un único maximal, ¿sí? Cuando tú tomas el anillo y haces el cociente por el maximal, eso te da un campo, ¿sí? Da un campo. Y tú quisieras también, van a ver como varios campos, y hay unos que son unas extensiones de campos. O sea, tú tienes un campo base y tienes una extensión. Y ahí es donde aparece la teoría de Galois dentro de los esquemas. O sea, uno puede meter la teoría de Galois dentro de los esquemas también, ¿sí? Porque van a aparecer unos campos por ahí y unas extensiones y uno quisiera que fuera como lo mejor posible y lo mejor posible en todo el contexto de Grothendieck tiene este adjetivo que aparece allí, lo etal, ¿sí? Dime. O sea, así como lo estás comentando, o sea, la idea que me suena es como, digamos, se me hace a mí un poquito más natural desde lo geométrico, en topología, Mm, en la parte como de topología de Zariski, que cuenta uno con partes irreducibles, ¿no? mm, Busca uno, este, los irreducibles que son los que se corresponden justamente con, anillos locales, ¿no? sí. Si no mal recuerdo. Entonces sería la propuesta, pues un poquito cómo estos irreducibles se conectan para generar la topología, Mm, pues puede ser sacar el grupo fundamental a través de teoría Galois de cada uno de estos anillos locales y pues de la forma en la que están conectados, eso sí, no sé, vía mm. extensiones o qué sea, pues sacar de esa forma el límite para tener un grupo fundamental, por así decirlo, para todo el espacio topológico de una nueva forma. Pues, por ahí más o menos va la idea. Tal vez sí, sí, sí tienes una idea, pero piénsalo así. O sea, lo que sucede es que tú vas a buscar, no sé si has visto algo de topología algebraica. Es que en la topología algebraica Sí, hay un teorema de como de correspondencia parecido a Galois entre los grupos, bueno, no, subgrupos normales, unos normales. O sea, no es como en todos, de algo que se llama ¿cómo se llama la?
O sea, uno tiene algo que se llaman los cubrientes, ¿sí? Los cubrientes de un espacio. Entonces uno puede Ujú. encontrar, ¿sí? Uno puede encontrar los cubrientes y entonces hay algo que se llama el cubriente universal. Entonces hay una correspondencia entre los, digamos, está el cubriente universal que es como el más grande, ¿cierto? Es en esta misma idea que te digo de los campos. Ya no tenemos campos, sino tenemos cubrientes. Entonces esos cubrientes tú tienes, o sea, ¿cuál es la base? La base es el X que tienes ahí, el esquema. Pero tú puedes tener un cubriente y un cubriente universal, puedes construirlo, ¿sí? Pues si el esquema tiene unas propiedades especiales, tiene un cubriente universal. Entonces piensa que ese cubriente universal es lo que llamamos una extensión. Entonces tú tienes tu esquema y tienes tu cubriente universal por encima. Eso es la misma teoría de Galois. O sea, es como ya no tienes campos, sino tienes extensiones de cubrientes, ¿sí? Eso por un lado. Pero por el otro lado tienes los grupos fundamentales asociados a cada esquema o cubriente, ¿sí? Entonces, de ahí es donde va a salir este grupo algebraico fundamental, ¿sí? Esos cubrientes tienen que ser especiales, tienen unas propiedades especiales y eso es lo que va a explicar Ismael para que sí se vea como qué propiedades deben tener esos cubrientes, ¿no? O sea, en realidad se llaman cubrientes de Galois por eso mismo. Dime. Ujú. Sobre eso, sí, justamente la sesión pasada los comentaron. Mm, La única parte que como que no me queda claro es como qué tan basado está realmente en ideas de Galois. O sea, me queda claro que se forma ahí una conexión de Galois, sí, pero como que lo que confunde ya es como la relación que hay, ¿no? Como para mm, verlo como conexión Galois, pero no como conexión sí, Galois, sino como parte de la teoría de Galois, ¿no? mm, Sobre todo comparado a la clásica, que sí, es extensión de campos con, o sea, puedo entender la analogía de, en sí, vez de extensión de campos, tener cubrientes, ¿no? mm. Hola Ujú. Isma. Hola. Sí, sí, es algo que tal vez tampoco Hola. sí, nosotros entendíamos. Es una pregunta de Esteban, es como, ¿cuál es la relación entre los cubrientes y los campos en la teoría Galois? O sea, yo lo entendía de esta forma. Cuando tú tienes una extensión, tienes un morfismo inyectivo, o sea, tienes una contenencia, ¿no? Este campo está contenido en este campo, ¿no? Pero en los cubrientes pasa lo contrario, tienes es una función sobreyectiva, ¿sí? O sea, va en el sentido contrario, ¿no? Y, o sea, uno pensaría, aquí tengo inyectivo y aquí tengo sobreyectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues no es lo mismo, ¿cierto? Pero es lo que nosotros hemos trabajado en una palabra que se llama dual, es el dual. ¿Sí? O sea, no son iguales, pero son duales, ¿sí? Lo inyectivo, lo sobreyectivo, ¿sí? Y ahí en otros contextos también. Entonces, no va a corresponder a lo mismo. Es como uno lo entiende lo dual, también lo puede entender como las flechas en otro sentido, ¿cierto? Pero no van a ser una copia, ¿no? De la teoría de Galois, sino es como una teoría dual de Galois, ¿no? En el caso de los cubrientes y los grupos fundamentales, ¿sí? No sé si me hice entender. Sí, digamos que hay analogías, ¿no? Pero como Sí, que serían, lo que no entiendo es si esas analogías tienen algo más allá de que, por ejemplo, si se estudia nada más en abstracto el concepto de conexiones de Galois entre órdenes parciales o ya en general en categorías estudiar puramente adjunciones. sí, en general se estudian esas funciones, ¿sí? Solo que hay unos casos especiales que es cuando pues la adjunción no es solo una adjunción, sino es una equivalencia de categorías, ¿sí? O sea, esos son los casos especiales de los que tú decías que no siempre pasa, ¿no? No siempre hay una equivalencia o isomorfismo, ¿no? Exacto. Vale, entonces creo que voy a cortar aquí el video. Estaba mostrándole una parte del video de Salamea a Esteban, que se fueron los demás. No sé si se aburrieron, pero Ah, ok, ok. Bueno, vale, entonces, ¿quieres sí, que sí, presente el sí, material? sí, voy a
quitar aquí. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí, y me voy a desconectar unos 5 minutos. Entonces, si quieres, ahí está Esteban, eh, que Esteban está muy interesado en estos temas. Entonces, ya regreso. A ver, espérame, De acuerdo. ya vuelvo. Muy bien. Entonces, vale. Este, aquí en esta parte de la vida de Grothendieck en la larga marcha, la larga marcha trata de dos temas que son fundamentales, que es la geometría nabeliana y